Y así te estamos acompañando con bonita música. Muy bien, ¿cómo para compartir este viaje del sector transporte público de pasajeros? Bueno, gente, ¿cómo es don Maxi? Si tenías algo colgadito que estábamos hablando fuera de micrófono. Sí, charlamos sobre varios temas y recordamos en el principio lo que era el proyecto Z, el proyecto Comi. Bueno, contame sobre eso, eso me quedó la duda. ¿Qué diferencias hay con el antes, con el ahora? Yo decía que era modernización, pero vos estuviste ahí. Exacto. Muy bien, el mundo del bus tuvo la suerte de acompañar esta gran movida, un concepto de modernización del sistema de transporte. Si nos vamos a aquella época, 1992, 93, donde las empresas realmente contaban con buses muy feos. Algunas tenían buses más modernos, pero la transformación fue extraordinaria. Yo me acuerdo que iba a empresas, la mayoría de las empresas no tenían un lugar para estacionar sus buses. Los buses eran llevados en aquellos entonces por los, no dormían en la calle, dormían en la calle, sí, porque se los llevaban los conductores. Las empresas eran un grupo de personas que tenían vehículos y ponían a trabajar en una línea. Lo primero que se cambió fue eso, transportarlas a esa organización, transportarlas seriamente a una denominación, SRL o Sociedad Anónima. ¿Para qué? Para que funcionen como reales empresas. Yo me acuerdo en aquella época que muchos tenían su administración, una casita, los choferes venían con los colectivos en la calle, una ventanita que daba a la calle, y ahí los choferes daban su recaudación a la administración. O sea, que el único que tenía techo sería la administración y la cabina del chofer. Después los buses no contaban con techo propio, no había una estructura. Taller o lavadero, esas cosas. No existía, o sea, se lavaban en la calle, otros como cargaban combustibles en estaciones que arreglaban, estaciones de servicio que arreglaban. Entonces, ¿qué hizo el proyecto Comi? ¿No? Que en ese momento se encontraba como viceministerio, como viceministro se encontraba el doctor Juan Alberto Benninger, y a la cabeza del proyecto Comi el ingeniero Drore Lazar, que viene de mandado por las Naciones Unidas a ayudar a este gran cambio, ¿no? A esta modernización. Modernización, sí. Que fue una real modernización. ¿Por qué? Porque cambiaron los conceptos de cómo manejar una empresa hasta la organización misma, estructura de la misma. O sea, se estructuró cada una de las empresas para que cada una de ellas funcionaran dentro de un sistema de transporte. El sistema de transporte es como una gran cadena o engranaje que donde un eslabón se rompe o evidentemente se quiebra el sistema. Eso es un sistema. Vamos a suponer que como es un motor, que es un sistema de propulsión, le quitemos, por ejemplo, un motor a combustión interna, le quitemos tiene 4 cilindros o 6 cilindros, le quitemos si es de nafta, una bujía, ¿estamos? O un inyector. Obviamente que un cilindro no va a funcionar. Ese cilindro que no va a funcionar va a hacer funcionar mal todo el motor. ¿Está? Entonces, si una empresa dentro de un sistema no funciona, automáticamente el sistema funciona mal. Entonces, en aquellos entonces, ¿qué se hizo? Darle un concepto distinto al sistema de trabajo. Es decir, las empresas tenían que tener
ya adquirir predios para, como es montar los talleres. Estamos hablando taller chapa de pintura, mecánica. Perdón, te interrumpo ahí porque vos dijiste tenían que ¿cómo era? Porque tenemos la experiencia reciente de decir tienen que renovar buses, si no son sancionados de esta o de otra manera. En aquel entonces también existió lo mismo. Pero ¿cómo se llevó a cabo eso? Capacitación, concientización. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones empezó a hacer cursos de capacitación, cursos de gerencia de empresa, del cual también hemos participado nosotros, con el personal del mundo del bus. Estamos. Yo como director exigí que participen para entender mejor cada persona que estaba dentro del mundo del bus, empiecen a conocer lo que es una administración de transporte, cómo es una logística y demás. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través de Drorel Azar y el Viceministerio de Transporte, comandado por Juan Alberto Benninger, empezaron a dar cursos de capacitación. Gerenciamiento de empresas, todo lo necesario para que las personas que estén dentro brindando un servicio tengan pleno conocimiento de cómo administrar su trabajo. Ahí comenzó la cuestión y después las grandes charlas. Yo me acuerdo que una vez me dice Pedro, sí, mañana te paso a buscar. Perfecto, a las 4 de la mañana. Perfecto. Y ahí fuimos, porque él me quería mostrar. Y a él fuimos a ver cómo es a un empresario de transporte, que lo levantó a las 4 de la mañana. Él iba empresa por empresa a horas tempranas. Sí. Ya a 4 de la mañana me imagino que sí. Yo no me acuerdo, no me voy a olvidar nunca de cómo es de Dávalos. Como es Esteban, voy a contar una anécdota con tu papá. Me acuerdo una vez que fuimos a tu casa, estaba tu viejo, y lo levantamos a las 4 de la mañana. O sea, lo levantó Dror, yo no tenía nada que ver, no me echan la culpa a mí. Entonces, pero yo estaba ahí, lo levanta a las 4 de la mañana para llevarlo a la empresa. Obviamente que vos fíjate qué detalle. En la esquina... o sea, cuando vamos y ¿qué pasa, Dror? Le dice, buenos días, dice, vengo a comer, vamos a tu empresa, yo te tengo que mostrar algo a tu empresa. 4 de la mañana. 4 de la mañana. A esta hora, sí. Decime, ¿y a qué hora arrancan los colectivos? No, ya están funcionando, entonces es temprano. Está bien, vamos. ¿No? Y él estaba, salió con un gordito y como es en pijama. Bueno, pero déjame preparar, bueno. Entonces, café por medio nos fuimos a la empresa porque él le tenía que mostrar algo. Por ejemplo, en la línea 8, en la empresa de San Isidro, también pasó lo mismo. Y donde agarraba el asfalto, donde doblaban los colectivos a 3 cuadras de donde estaban estacionados, porque eran empedrados, hasta el día de hoy creo que es empedrado, salen de ahí, hacen 2 o 3 cuadras hasta agarrar el asfalto. Bueno, donde doblaban los colectivos, ahí se encontraba una especie de zanja, y entonces le dice a los empresarios que le muestra esto. ¿Saben qué es esto? Sí, porque las ruedas doblan y gastan el asfalto. No, señores. Esto es el derrame de combustible que funde el asfalto. Hasta eso. Sí. Y vamos a la empresa. Los hizo parar a todos mientras que veía cómo cargaban el combustible en la estación de servicio que tenían ahí. Bueno, los vehículos salían. Entonces los lleva y le dice, ve, acá se cayó una gota. Un par de gotas se cayó. El servidor de combustible puso ahí, sacó la gata y chorrió un poco de combustible en el suelo. Esto no se hace. Muy bien. Por ejemplo, le contabilizó en el acto el ingeniero a los empresarios
¿cuántas gotas contiene un litro de combustible? Se empezaron a mirar entre todos. Exacto. Entonces, le dice, esto está mal. Si vamos a ver cuántas gotas cayeron, vamos a poder contabilizar el combustible que se perdió aquí. Y dígame una cosa, si para un bus abrió la tapa y no tenían la tapa de combustible. Y el tanque de combustible tiene una capacidad, después viene una especie de jirafa, o sea, de cuello de jirafa hacia afuera, donde ahí se emboca el pico, la manguera. Entonces, bueno, estaba lleno hasta el borde. O sea, tenía la tapita propia de chapa, que es la que se abre y se cierra. Exacto. Pero no tenía la tapa rosca que va a la jirafa. Al cuello de jirafa, exacto. Claro. Entonces, le dice, ¿ves? Esto nunca se debe de hacer. El combustible no tiene que llegar al borde. ¿Por qué? Porque esto es una conexión al tanque de combustible, que estira, que llega hasta al borde de la carrocería para que vos puedas poner la manguera. ¿Qué pasa? Sin tapa, cuando hacían la curva, chorreaban el combustible. Claro. Entonces el hombre le calculó cuántos combustible tenía en ese espacio, ponele, de 15 centímetros, de 20 centímetros, 30 centímetros, cuánto espacio de combustible y lo que se chorreaba, lo que caía afuera, que era, primero, la caída de combustible donde se cargaba. Cuando salía, que era 30 metros del taller, doblaban la curva, cuánto se caía. Y a las 2 cuadras, cuánto caía sobre el asfalto el combustible. Eso lo multiplicó por cada vez que cargaban combustible por cada uno de los buses, por día, por mes y por año. Cuando vieron la cifra, se querían matar. Se volvieron a mirar entre todos. Exacto. Eso era pérdida en la empresa. Entonces, fundamental Watson, empezó a minimizar las pérdidas que se hacían en las empresas. Y empezó a maximizar esos detalles, como la gota de combustible, que quizás uno dice, bueno, está bien, es una gota, como habrán pensado los mismos empresarios. Pero no, es una gota, más una gota, más una gota. Contabiliza todo eso, que es lo que hizo, ajá, y le dio el resultado. Es lo que yo dije de un principio, una gotita de aire, una burbuja de aire, como es en nuestra fuente de sanguínea, y tenemos como es un problema cerebral. Fíjate qué grande que puede ser la cosa. Entonces, y esto es modernizar, y esto es inspirar. ¿Por qué? Porque el hombre encargado fue empresa por empresa, empresario por empresario, a demostrarle cada una de las medidas que él quería imponer, el por qué y dónde estaba la ganancia. Es decir, que hubo todo un sistema de concientización, más allá de la pena de no poder adecuarse. También hubo una preparación previa. Total. O sea, total. Te sancionamos si no te capacitas. Claro, claro. No es te sancionamos si no te adecuás. Exacto. Es más, vos sabés de que se hicieron un curso en Israel y fueron invitados los distintos directores de tránsito para que entendieran, de las distintas municipalidades, para que entendieran cómo es de qué estábamos hablando. Porque el tránsito también es fundamental. O sea, en aquel momento que fue muy criticado, especialmente por algunos transportistas, que siempre fueron los que tuvieron voz, ¿tá? Fue muy criticado, no entendían en aquel momento el espacio donde lo iba a transportar, que era de avanzada. O sea, empezar a corregir los males para, como es darle oportunidad
a las bondades que tenía cada una de las empresas y empresarios a través de su ingenio. ¿Estamos? Entonces, eso se llama modernizar. No nos equivoquemos. Las últimas autoridades no se vayan a ir tranquilos. Decir, hemos hecho una gestión enorme. Claro. No, quizás ha sido enorme, pero el resultado fue pobre. ¿Por qué? Porque no se hizo este trabajo. Se hizo el trabajo de escritorio y legal, punto. Después, en lo que es estrategia de comunicación, señor, le faltaron yo los bocho. Claro. Porque no trabajaron con cada uno de los gremios, trabajaron con algunos empresarios, no con los gremios. Destruyeron como es la capacidad gremial. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el quid de la cuestión. En aquel momento del 92, 93, se trabajaba con los gremios y se le exigía a los gremios. ¿Estamos? No había empresario que hablara personalmente porque se atendía a todo el mundo, pero que el gremio no lo supiera. Es de ahí, inclusive, que se fue acortando los lapsos las malas praxis. ¿Qué es? Yo, como soy amigo tuyo o yo te banco de alguna manera, te concedo tal cosa. El gremio lo sabía. ¿Está? Claro, no había cosas debajo del escritorio. O sea, se inclinaba para eso, para sanear el concepto administrativo. Que siempre lo charlamos, decimos el amiguismo, este fulano trabajó para este mengano, y así. Exacto, Entonces, exacto. Y hoy, ¿qué es lo que hablan en el pasillo? Claro. Que a mí me gustaría, muchachos, dejar el chismerío a un costado y si hay pruebas, presentarlas y hacer las demandas correspondientes. Y si no, no hablar. Porque genera falsas expectativas, generan falsas situaciones. Hay que ser más veraces en la cuestión. Entonces, si yo tengo que culpar a alguien, por ejemplo, en este momento hago culpas y tienen que hacer las mías culpas, que no fue una gestión que brilló por el contacto, por tener una capacidad de conexión extraordinaria, por tener comunicación directa. Felicito como es al director de la Dinatran, que como es le dio a la Dinatran como es un vuelco tecnológico. Un vuelco tecnológico. ¿Que falta más? Sí, pero hubo un comienzo. Sí, sin duda. A eso sí. O sea, ¿cómo no vamos a felicitar lo bueno que se hizo? Pero evidentemente, tenemos que ver una gestión en general, que faltó esa práctica de la comunicación. Invierten en comunicación. Todos los estados, todos los gobiernos tienen pautas oficiales, del cual a través, ¿para qué? Para que pagan a los medios de comunicación para que, comuniquen la acción de gobierno. Promocionen la acción de gobierno, y generen concientización. De forma legítima, porque volvemos a lo que vos decías recién. Si hay pruebas de algo, decirlo. Viste que está en el trepasillo, no, porque tal medio es de fulano, a este le pagó tal político. O sea, si hablamos de transparentar, transparentemos todo. Exacto. O sea, los medios y la gestión de gobierno. Que sea transparente. Esto es algo que el gobierno nuevo tiene que, contemplar. Bueno, en aquel entonces, cada acción estaba el mundo del bus. Estaba el mundo del bus. No es como ahora que lo llamamos 1000 veces al viceministro sin darse cuenta el señor que tiene la obligación de atender a todos los periodistas, no los periodistas de su agrado, sino a los que no son de su agrado también, y decir lo que le pregunta el periodismo. ¿Por qué? Porque el periodista es el representante del pueblo que busca la información profesional. Entonces, es la voz
que no tiene el pueblo. Es el oído que no tiene el pueblo. Entonces, para eso existimos. Y somos parte de una organización como es ciudadana. Si no, cada profesión dejaría de existir. Y nos preparamos para esto, para entender lo que nos está diciendo. Entonces, cuando llamo al viceministerio, que lo hemos convocado más de una oportunidad, y ese fue uno de los errores. Hicimos un congreso y no vinieron. No estuvieron al lado de los transportistas. Están al lado de sus amigos. Y esa es una práctica que el nuevo gobierno tiene que bochornar. Y erradicar. Por lógica. ¿Estamos? Entonces, hay cosas que hay que corregir. Entonces, el sistema de transporte se pudrió. Sí. Hace años que lo vienen pudriendo. Esta es otra de las cosas que va a tener este gobierno que asumir. Asume un sistema totalmente caduco y como es viciado. Sí. Viciado. ¿Estamos? Entonces, muy bien, que más de un empresario no le quedó otra que viciarse. ¿Estamos? No le quedó otra. Entonces, el gobierno nuevo, la nueva administración, tiene que empezar a contemplar, si quiere sanear el sistema, ¿estamos? De contemplar este tipo de cosas que le hacen mucho daño al sistema. El amiguismo. Señor empresario, usted es empresario. Usted es un empresario y por lo tanto tiene que cumplir con las reglas que corresponden. Estamos, si no es un verdulero. Perdón. Que me disculpe el verdulero que también cumple con las reglas. Cumplen reglas, pero claro, sí. Están haciendo inversiones extraordinarias. Inversiones extraordinarias. Se están poniendo que es para el Estado, no para el pueblo. Claro. Y a veces no son capaces de meter la mano en el bolsillo y pagarle al medio para que publique todo lo que está haciendo la empresa. ¿Ves? Y estamos rodeados de tacaños y de miserables. Y eso está mal, porque le hizo mucho daño al sistema y al transporte, al sector. Porque es importante que el pueblo sepa cuál es el esfuerzo que usted está realizando. Porque usted está haciendo inversiones importantes para el pueblo. ¿Está? Usted está bancando el sistema de transporte todos los santos días. ¿Cuándo se va a dar cuenta que lo tiene que anunciar? Que la gente tiene que saber este tipo de cosas. Para que no venga después algún mequetrefe y lo trate de usurero. Como que la estructura de negocio es para los usureros. No, mi amigo. Ahí donde se equivocó el sector, los transportistas, más de uno, se equivocó en no anunciar, siendo un elemento importante para el país. Y muchos de los viejos le dieron vergüenza a sus hijos, porque no supieron defender su lugar, su espacio, su sacrificio. Lo vieron a los viejos sacrificándose todos los días, metiéndose en deudas todos los años, y muchos se quedaron sin nada. Y gente que no fue capaz de invertir un mango en el país. Le fue y le dijo a la prensa que ellos eran usureros, negreros, por esto, por aquello, por lo otro. Y lo que todos ustedes, empresarios del transporte, jamás entendieron, ni tuvieron las pelotas para defenderlo, para defender esa postura de ustedes, porque no la tuvieron, permitieron que cualquiera de estos mequetrefes le dijeran que ustedes eran usureros, mientras que ustedes estaban fabricando todos los días una fuente digna de trabajo, donde proponían como es una estructura comercial. Y no fueron capaces de defenderse. Se esconden, se callan, no atienden el teléfono.
Y entonces me deja decir, yo me pongo a pensar que ¿por qué pasa esto? ¿Ven a hablar? ¿A quién le tienen miedo? Por eso en la, como es en la exposición mía al Congreso del año pasado dije, señores, dejen de maniconear. Mariconear. Estamos. Que Alejandro Zucolillo dijo, pero sí, ahora no vayas a dejar vos de mariconear, tenés que seguir adelante, tenés que enfrentar. Sí, señor. Bueno, quiero que me atienda. Entonces vamos a seguir pensando que no estamos mariconeando, estamos haciendo las cosas en serio, trabajando en serio. ¿Para qué? Para darnos vuelta, porque él dijo grandes verdades. Una de ellas es esta, blanquear este tipo de cosas. Porque señores grandes, hablo con los hijos, y tuvieron vergüenza de decir que sus padres eran transportistas en el colegio. Yo soy el hijo de... Tuvieron vergüenza de eso, más de uno de los chicos, en su colegio. Porque hubo épocas del cual la clase política usaban a los transportistas para decir que querían, como es, pedían aumento por esto, por aquello, por lo otro, que eran contra el pueblo. Señor, sí, cuando usted va a la verdulería, señor, y compra un kilo de papa, aumentó, ¿usted protestó? Y sí, rezonga un poco, pero lo paga. Punto, listo. ¿Pero alguien usaron al sector de verduleros porque aumentaron la papa? ¿Y que son usureros? Nunca nadie, ningún político. Pero lo que sí suena, porque es sensible, el sistema de transporte. Y así tuvimos un sistema de transporte que da asco. Siendo el Estado socio. Siendo el socio directo del Estado, donde es el que propone las formas, no el empresario. ¿Propone o impone? Propone e impone, las dos cosas. Entonces, en el 93, al empresariado se le dijo el por qué vamos a hacer esto, por qué usted va a tener su taller, para no pagar más caro, para ahí sacar ventajas. Y es ahí donde se hizo un trabajo técnico, para que el pasaje no salga más caro y para que tenga rentabilidad de la empresa. Y eso se llama estructura de negocios. Estructura de negocios. Para todos, no para algunos. Para todos. Si tenemos un sistema sin controlar la estructura de negocio, obviamente que va a ser beneficioso para algunos pocos y para el resto nada. Y se van a seguir fundiendo, señores. Y la historia me da la derecha. Cuando yo dije sobre las fugas en el 95 que estaban teniendo de pasajes que había que corregir y que muchas empresas en el 2018 todavía no corrigieron y muchos empresarios quedaron en el pasado, siguen siendo Neandertal. Gente del pasado que hacen fuego con la piedrita. Déjense de joder, muchachos. Pongan gente que sepa, que esté actualizado en las cosas. Y la otra es capacitarse uno mismo para poder llegar a entender. Por eso, las empresas tienen que tener personas que la manejen con capacidad de entendimiento del mundo en que hoy está viviendo. No queda otra. Entonces, en aquel entonces, se le dijo al empresario, e hizo un trabajo, el proyecto COMI, empresa por empresa, reuniones empresario con empresario, puso sistemas de capacitación, cursos. Yo di esos cursos. Agradezco al ministerio de haberme preparado. Hoy tengo mejor entendimiento, por eso hablo con más claridad. Y lamento que otros medios y otros, como es periodista, no hayan hecho esos cursos. Lamento. Pero esto tendría que hacerse. Como que los gremios también tienen que abrirles las puertas a todos los estudiantes, a todos, para que entiendan lo que es esto,
Por ejemplo, vos me decís, y arquitectura, sí, para que entiendan lo que es, como es el problema que se causa un mal trazado de calles, el gasto que causa, los riesgos que se corren. Hoy tenemos un problema serio que son incapaces de corregir hasta hoy. Y estoy hablando de los gobiernos municipales, que es la inseguridad en el tránsito, que ocasiona pérdidas de vidas y múltiples, como accidentes, y perjudica ese caótico tránsito, perjudica y encarece totalmente el sistema de transporte. Lo perjudica por un lado porque no hay una organización que lo pueda mantener, o sea, como es el recorrido, y otra de las cosas es lo caro que sale mantenerlo. Entonces, y eso el gobierno central lo tiene que también empezar a estudiar. ¿Y cómo trabajar? Yo me estoy dando cuenta, implementaron el Metrobús y no se hablaron con los intendentes sobre las obras que se van a hacer y cómo se van a hacer para que tener como es una preparación previa. Esto en el proyecto COMI, se hablaron con todos los intendentes, se convocaron como es a todos los directivos que tenían que ver con algún tema que se iba a plantear. Primero se organizaba y después se concientizaba el trabajo. ¿Qué se perdió eso? Quiere decir que en esta parte no hemos evolucionado. Entonces, vos fijate, te estoy hablando de 1993. Las empresas adquirieron predios con 40 metros cuadrados por cada uno de los buses para que estacionen. Dejaron de dormir los colectivos en la calle. Ya los choferes no se iban a llevar los colectivos. ¿Por qué? Porque les explicó perfectamente que el gasto de combustible que hacía como es la herramienta de trabajo, que es el bus, en ir y volver a la casa con ese empleado, con ese trabajador, generaba un costo extra, por lo que el cual se afectaba al costo del pasaje. El tener un predio hacía que esos buses estén resguardados y cuidados. El tener como es sus talleres en el lugar hacía que cada bus tenga un mantenimiento preventivo y constante. ¿Cómo comprar como es un lugar, un espacio, tener un espacio para los repuestos? Es más, se les ha enseñado a los transportistas que era importante tener una sola marca. Y alguien preguntó, ¿y por qué si yo quiero tener 2 o 3 marcas? Lo puede hacer, hágalo, no hay problema. Pero el único tema es que, por ejemplo, si usted tiene 2, 3 marcas y tiene que hacer como es acopio de repuestos, usted va a tener que hacer 3 acopios de repuestos si tiene 3 marcas. ¿Por qué? Porque el mismo repuesto no le va a otro. Cada marca tiene su repuesto. Entonces va a tener que tener 3 acopios. Si tiene una marca, va a tener que tener un acopio. ¿Y eso en qué equivale? A muchos miles de guaraníes. Muchos millones de guaraníes. Estamos, que uno tiene que tener ahí con mercadería acopiada. Entonces, ¡wow! Y entonces ahí se presentaron, se hablaron en los gremios de hacer compras, grandes compras para las empresarias, para las distintas empresas. Una especie de compra comunitaria, una acción comunitaria entre las empresas. Colectiva entre las empresas. Entonces, buscando costos, buscando baratar costos. Eso era a beneficio de la rentabilidad de cada una de las empresas. Entonces, ¡wow! Vos fijate cómo se abre el cerebro con todo esto. Y estoy hablando de 1993. Donde se armaron, antes las empresas eran una cosita, inclusive unas casillas de madera, esa era la administración. No, esta vez tenían oficina como la gente. Talleres como la gente. Los combustibles se cargaban ahí. Y entonces todo se controlaba, cada gasto se controlaba. Entonces, eso es modernizar conceptos
No es solamente sacar buses 0 kilómetros a la calle. A base de amenazas. Entonces, yo calculo que mirando los tiempos de la época que te estoy hablando al de la hora, dejamos mucho que desear, muchachos. Entonces, creo que no... Lo único relevante, no sé. O sea, que veo es que se fundieron muchísimas empresas. Muchísimos empresarios quedaron en la calle y sin nada. Estamos. Y vuelvo a repetir lo que dije antes. Muchos no toleraron y se suicidaron por esto. Y no fueron capaces, nadie, de revisar el sistema. Si pongo esto en consideración, los gremios tienen un gran compromiso. Empezar a revisar el sistema. Los gremios son los que tienen este compromiso. Con sus asociados. De resguardar sus espaldas. Y por lo tanto, señores empresarios, tienen que acomodarse con el gremio. Tienen que darle posibilidad de apoyarlo económicamente para que los gremios tengan las herramientas suficientes y hacer este trabajo. No esperar que el presidente vaya a hablar por mí. No, mi amigo. No, es el gremio. Y el gremio tiene que tener su propia estructura. ¿Está? Pero si no tiene apoyo. Pero si no tiene apoyo, por lógica, no tiene estructura. Entonces los empresarios tienen que dejar de joder con eso y empezar a trabajar en serio. Empezar a trabajar en serio. Estamos. Si tiene ideas personales para con su empresa, me parece genial. Pero tiene que cuidar no afectar al servicio. No, perdón, al sistema. Porque si no está jodiendo a otra empresa. Y entonces usted es un traidor a su colega. Toda acción que sea de evolución me parece extraordinaria, pero sin joder a mi compañero. Entonces, el gremio unifica eso. Ahí donde nos vemos, damos la cara. Y ahí es importante que empecemos a tirar nuevas ideas. Por eso, este gobierno se encuentra, el que va a asumir, con detalles fundamentales para cómo es ir cambiando. Que las empresas tengan una real estructura de negocios y que se interprete. Y que no nos horroricemos, como es el pueblo, además, que las empresas crecen. Pero a costilla mía, y siempre a costilla. Usted piensa que el verdulero, el panadero o el mecánico no tiene calidad de vida bajo lo que nosotros le pagamos. Eso es normal. Entonces empecemos a darle como es criterio a las cosas. Oferta y demanda. Exacto. Las empresas tienen que ganar dinero, y más en este momento, porque tienen que generar fuentes de trabajo de calidad. Y las empresas del sector transporte público de personas dan fuentes de trabajo de calidad. Han sabido demostrarlo. Entonces, vamos a darle la derecha. Entonces tienen que tener una estructura y por lo tanto esa estructura de negocio, porque están haciendo inversiones extraordinarias, tienen que asegurar, el gobierno le tiene que asegurar un sistema para que esas personas que están invirtiendo en el país sean agraciadas y no perjudicadas, que después le tienen que estar sacando los buses. No pudieron pagar una cosa. ¿Por qué no pudieron pagar una cosa? Algún descolgado que se maneja mal económicamente puede haber, pero dentro del sistema comprobado, tantas empresas, hay que revisar el sistema. Entonces el sistema está caduco, quebrado y viciado. Eso es lo que hay que corregir. Y aquí es donde quiero empezar a ver a los gremios, con sensatez trabajando profesionalmente a un sector que es el que mueve al país. Y quiero ver a los empresarios, estamos, muchos que son craniotecas y se dan de grandes conocimientos, que me demuestren que pueden llevar adelante el sistema. No solamente la empresita o el negocito que está haciendo, el sistema, porque es de todos. Estamos, y la demanda es popular.
Es ahí donde yo le genero demanda. No en que ganen plata, al contrario. Yo quiero tener empresarios fuertes para que sigan invirtiendo y no empresarios pobres para que me den migajas de trabajo. Esa es la diferencia. Yo quiero calidad de vida y por lo tanto necesito calidad de trabajo. Y ellos son lo que lo ofrecen. Es un sector que utiliza mucha mano de obra y genera mucho trabajo. Entonces, infraestructura comercial es lo que está faltando. Y yo diría, como dijo un empresario, Ricardo, que le doy la derecha también, a tener una nueva ley de transporte. Y otro empresario, otro presidente, como César Ruiz Díaz, dijo tener un ministerio de transporte. Hay que apuntar a eso. ¡Wow! ¿Cuánto laburo que tienen, muchachos? ¿Cuánto trabajo que tienen para hacer por delante? Hay que sentarse, trabajar en las ideas. No minimizar ningún impacto, al contrario, verlo, estudiarlo, analizarlo, trabajarlo, para ver qué es lo que más conviene. Porque lo que vino hasta ahora fue tétrico, desidia. Lo que vino hasta ahora fueron muchos empresarios que abandonaron, otros se quebraron y otros ya no están, por culpa de un sistema perverso. Y muchos trabajadores se quedaron sin su fuente de trabajo. Y muchos ciudadanos se quedaron sin su servicio. Entonces, ¿de qué sistema estamos hablando? La nueva administración tendrá que corregir todo eso. Y la responsabilidad es de todos. Y nos incluimos, Maxi. Que yo cuando te pregunté, yo esperaba una respuesta más cortita, una comparación menos apasionada. Pero mientras ibas contando y te ibas apasionando y me ibas llevando, ahora cuando lo cerrás, y lo cerrás porque nos tenemos que ir, no porque el tema se haya agotado, me quedo con la sensación de que la pasión es necesaria. Del hecho vivido, de la comparativa no es tan sencilla, porque hay vidas detrás. No hablamos de un sistema como un cálculo matemático netamente. Estamos hablando de un sistema que se llevó vidas, de empresarios que tienen familias, de familias que dependen de los empresarios, porque hay choferes, hay mecánicos, está la parte administrativa. Hay toda una estructura familiar de personas que dependen de un sistema que hoy está caduco, de un sistema que hoy no sirve. Y lo peor de todo es que parece un sistema malvado. ¿Por qué? Porque si empezamos a ver, está destruyendo empresas, porque la está fundiendo. Entonces, esa es la sensación que me da toda. La pasión es necesaria. Esa pasión de agarrar y patear el tablero y decir, muchachos, estamos haciendo las cosas mal. No es todo gratuito, no es tan sencillo, bueno, está bien, no. No nos miremos de forma conformista entre nosotros, porque es grave. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de un nuevo gobierno. Sostengamos las cosas que se hicieron bien, porque no todo está mal, y sería necio hacer borrón y cuenta nueva, porque hay cosas que se hicieron bien. Pero pongamos en los pantalones largos, muchos pónganse tiradores, porque a veces el cinturón no aguanta, y planteen las cosas en serio, de forma técnica, no de forma política, porque la forma política, como siempre dice César, las soluciones técnicas y no políticas a un sistema de transporte. Porque así se sostiene, con soluciones técnicas, cosas aplicables y sustentables en el futuro, en el tiempo. No podemos vamos a poner un parche ahora a ver si aguanta. No, estamos
agotados de parche, ya no hay donde poner un parche. Hay que darle una solución a esto. Y creo que me transmitiste esa pasión, esa indignación, por qué no decirlo, por la falta de decisión ante este sistema que está caduco. Mirá qué caduco que está, que ha podrido inclusive las buenas intenciones. En el 90 entre el 92, o sea, en la transición del paso de gobierno, el gobierno que se iba estaba trabajando hasta últimas horas. Yo les hice la nota al ministro de Obras Públicas, a las 10 de la noche estaba trabajando y al otro día entregaba al gobierno. Así que vos fíjate. Hoy en día hay empresas paraguayas a nivel internacional que necesitan la asistencia, ¿no?, del diálogo entre entidades de gobierno y no la tienen. ¿Porque estamos cambiando? Porque estamos cambiando, estamos en el transicional y le interesa. El cónsul, como es paraguayo, le interesa algo que él pase, ya se va, ya aflojó, ya tiró la toalla. Como dijo un director que escuché, ya dentro de poco no va a ser mi problema. Claro, dentro de poco no va a ser mi problema, entonces listo, ya está. Pero el problema se lo está comiendo las empresas privadas. Y estas son las cosas que hay que corregir. Y el mundo del bus no se calla. Tuvimos 2 semanas media embromada, yo estuve enfermito, así que mucho no pude hacer, así que estuve un poco relegado. Pero vamos a correr por esa gente, vamos a estar. Y vamos a preguntar cosas, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y que me den las explicaciones. Donde ahí tenía que haber estado una autoridad. ¿Está? Fíjese qué vacío de autoridades que estamos. Qué ausencia que tienen los empresarios. Qué ausencia que tiene el país. Estas son las correcciones que hay que hacer. Hay que motivar a los que vienen para que hagan un trabajo en serio, correcto, con capacidad de decisión, con capacidad, con presencia, sin mentira. Y los gremios los hago responsables a los gremios, porque tienen que hacer el seguimiento de cada una de las cosas que se están haciendo en el sector y mostrársela a la gente. Y hago responsable a los empresarios para que apoyen a los gremios y esta acción nueva que se está plantando en Paraguay. Nos tenemos que ir. Ya, sí, nos tenemos que ir. Lastimosamente, recuerden, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, El Mundo del Bus Oficial, tanto en Twitter, en Instagram, también en YouTube. Suscríbanse, denle un like. Eso ayuda mucho a que nosotros podamos seguir con todo esto. Muy bien. Espero haberlos acompañado bien. Si fue apasionada alguna charla mía, lo tengo. ¿Y cómo no voy a ser apasionado? Si en un principio le estuve hablando que el sector transporte te lleva a ese futuro inmediato y donde tenés esperanzas y conocés gente nueva. Yo he conocido paraguayos del cual me siento muy dignificado por haberlos conocido y agradecido por haber pasado por sus vidas. Y como ese haber pegado un abrazo a personas que hoy no están porque no pudieron soportar esto. Menciono uno de los tantos. Richard, te sigo queriendo. Será hasta el próximo sábado, hermosa gente.